Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Sergio y este es un nuevo episodio de este podcast llamado Una Chela con Chejo. El día de hoy no estamos en nuestro set habitual. El día de hoy estamos en la Embajada de Colombia en Guatemala. Gracias al doctor Juan Hurtado Cano por darnos el hospedaje aquí para poder grabar con la excelentísima embajadora de Venezuela, la doctora María Teresa Romero Cárdenas de Soleis. Mucho gusto, embajadora. ¿Cómo está? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a nuestro embajador querido Juan Hurtado y a la Embajada de Colombia por permitirnos estar haciendo este programa aquí en su sede. Así es, muchísimas gracias a usted y sobre todo también al embajador de Colombia. Ahora bien, queremos empezar conociéndolo a usted un poquito, una pequeña introducción suya. ¿Nos pudiera compartir cuál es su trayectoria académica? Sí, cómo no. Mire, fíjese que yo soy periodista. Sí, estudié comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, mención impreso, pero hice maestría y doctorado en ciencias políticas, tanto en la Universidad Central de Venezuela como en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, y soy pues doctora en ciencia política. Y siempre, desde que era estudiante de periodismo, me gustaron mucho las relaciones internacionales. Okay. De hecho, cuando salió una oportunidad en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Estudios Internacionales, hicieron una convocatoria, pues yo me presenté y salí, y yo ahora soy jubilada de esa escuela donde di clase durante 28 años. Okay. Allí di clases de política exterior de Venezuela, de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, y una materia que se llamaba Asuntos Globales. Okay. Entonces estoy jubilada desde el año 2013. Excelente, embajadora, qué bueno es conocer un poco acerca de su trayectoria académica. Nos gustaría conocer un poco acerca de su trayectoria profesional a nivel público. Bueno, yo fui analista muy reconocida en mi país, ¿no? Siempre me invitaban a los medios de comunicación, pero además de ser docente e investigadora en la Universidad Central de Venezuela, me invitaron a muchos sitios de España y de Estados Unidos a dar clases como profesora visitante. Y también puedo decir que fui consultora de varias empresas, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, yo fui consultora de PDVSA. PDVSA. Ajá, PDVSA es la empresa estatal de petróleo, pero por supuesto fui hasta 1998, cuando llegó el gobierno de Hugo Chávez. Ya salí, pero yo fui consultora de PDVSA por muchos años, y también consultora en otras empresas privadas, como decía. Di clases en la Academia Pedro Gual, que es la Academia Diplomática de la Cancillería venezolana, que lamentablemente hoy en día prácticamente está inexistente. Claro. Wow, sí tiene ahí sí que un recorrido bastante amplio en el tema de experiencia profesional. También puedo decir que fui asesora de los candidatos presidenciales de la democracia. Por ejemplo, Enrique Capriles. Estuve siempre en la parte internacional como asesora, y siempre trabajando con la oposición venezolana en estos últimos 22 años de dictadura que tiene Venezuela. Claro, excelente. Lo que le quería preguntar es, ¿desde cuándo usted es embajadora de Venezuela en Guatemala? Bueno, oficialmente cuando me dieron las credenciales como embajadora plenipotenciaria y extraordinaria, fue en octubre del 2020. Excelente. Pero en realidad, como representante del presidente encargado de Venezuela, que es el presidente Juan Guaidó, estuve desde febrero de 2019. Estuve esperando todo ese tiempo, y el presidente Alejandro Giammattei, quien rompió relaciones diplomáticas con la dictadura de Nicolás Maduro, pues me dio también las credenciales. Excelente. Wow, qué bueno es conocer esto, y sobre todo yo no sabía de
de este tema de que el presidente Alejandro Yamatei había roto estas relaciones diplomáticas. Entiendo ahora que las ahora las mantiene exclusivamente con el gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó. Así mismo es. Excelente. Desde el 16 de enero de 2020, una de las primeras decisiones diplomáticas que tomó el presidente Alejandro Yamatei al llegar al poder fue romper relaciones con la dictadura venezolana. Y cosa que le agradecemos mucho los venezolanos, los que viven acá y los que viven por supuesto en Venezuela y fuera. Recordemos que somos 6 millones de venezolanos que nos encontramos fuera, que han sido han huido de la dictadura de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez. Excelente, y algo que yo quiero mencionarle es que no solo para Guatemala, sino para Una Chela con Chejo, la única Venezuela que existe es la del presidente Juan Guaidó. Es la Venezuela democrática y legítima. Exacto. Y para nosotros la única. No, y es excelente porque los guatemaltecos, desde el gobierno del presidente Yamatei y la mayoría de los guatemaltecos, así como usted me lo está manifestando, han sido de total apoyo y solidaridad, cosa que siempre agradecemos. Claro. Guatemala ha pasado a ser un ejemplo en América Latina por el valor que han tenido pues, en apoyarnos sin restricciones. Por supuesto a Colombia también lo debo decir porque el presidente Iván Duque ha sido como nuestro hermano mayor en estas circunstancias tan terribles y es de nuestra total admiración. Muchísimas gracias por compartirnos eso y sí, como le digo, Guatemala está siempre en apoyo a Venezuela y Una Chela con Chejo también. Lo que le quiero preguntar ahora es, ¿qué la impulsó o motivó a ser funcionaria pública? Bueno, yo nunca había sido funcionaria pública, como le dije, yo era académica, analista, consultora, política, pero yo salí de Venezuela porque me estaban persiguiendo, decidí jubilarme y salir del país, mis hijos me lo pidieron y me fui a los Estados Unidos en el 2014. Yo estaba tranquila allí en Estados Unidos, pues con mucha tristeza y tratando de ayudar a Venezuela, pero desde otro punto de vista, ¿no? Sobre todo a los refugiados, a los exiliados, a los que salen de Venezuela, que muchos son pobres y que no pueden. Estaba yo trabajando en varias instituciones de ayuda. Cuando me llamó debo decir, para ser correcta, en la tarde del 5 de febrero del 2019, el presidente Juan Guaidó y me solicitó que si quería ser representante de su gobierno aquí en Guatemala. Y yo, pues, con mucha honra y mucha dignidad y mucho orgullo, pues le dije que sí. Que para mí era realmente una cosa importante, no solo porque esa es mi área. Yo conozco mucho de las relaciones entre todos los países porque mi materia fue política exterior de Venezuela, porque di clases, como le dije antes, 28 años en la Universidad Central de Venezuela y también en la Academia Pedro Gual, sino porque era un honor servir a mi país en un país tan querido como es Guatemala. Claro. Excelente. Yo lo que le quiero preguntar ahora, y antes de pasar a ello, yo le quiero dar obviamente la bienvenida a Una Chela con Chejo. Gracias por darnos. Gracias a ustedes por invitarme. Le propongo un brindisito. Claro, cómo no, con muchísimo gusto. Esta cerveza es maravillosa. Gracias. Después de la Polar. Excelente. Y también al embajador Juan Hurtado Cano, gracias por abrirnos las puertas. Bueno, ahora yo le quiero preguntar algo muy importante. ¿Nos puede contextualizar un poco, a grandes rasgos, acerca de la situación actual de Venezuela, tanto a nivel del presidente encargado Juan Guaidó y la dictadura ahorita en su país? Una situación de verdad muy difícil y triste, muy compleja. Realmente Venezuela está en las ruinas. La debacle venezolana, algunas veces la gente no la puede dimensionar, pero desde el punto de vista económico, las cifras, ni le digo, de inflación, la inflación es enorme.
desde el punto de vista social. El 90% de la población está en un estado de pobreza, pero de pobreza extrema. Prácticamente la élite chavista y del régimen y los que hacen negocios, empresarios, pocos empresarios que hacen negocios con el régimen, pues están en una situación económica buena, pero los niveles de corrupción han sido terribles. También podemos decir que hay una desmoralización muy grande. La gente, bueno, no por casualidad han salido de Venezuela 6 millones de venezolanos y que en este momento solamente en Colombia hay 2 millones. 2 millones. Casi 500.000 o más en Estados Unidos, en España hay otros tantos, o sea, es una barbaridad. Estamos en todas partes, hasta en Ucrania. Okay. Ahorita hay venezolanos que están saliendo por la situación allá. Es una situación realmente tristísima. Mire, para que tenga una idea, no solamente es a ese nivel, sino a nivel ecológico también. Lamentablemente, el régimen de Nicolás Maduro dio concesiones en una zona que se llama el Arco Minero, así se llama, pero es como una parte de la selva amazónica venezolana, donde es muy rica sobre todo en oro y otros metales y minerales. Bueno, eso se lo dio que eso era prohibido, sacar oro allí. Eso allí están una cantidad de grupos guerrilleros, ELN, la disidencia de la FARC, pero también guerrillas y terroristas de extracontinentales, de los que vienen de Irán, de los que vienen de otras partes, como Hezbollah, están allí sacando nuestro oro. Y narcotraficantes que vienen también en una situación, bueno, narcotraficantes hay por todas partes, porque ya se han detectado vínculos entre el régimen de Chávez y de Maduro con los narcotraficantes de todas partes, claro, especialmente colombianos. Pero debo decir que en esa parte es una tristeza cómo se ha desfalcado todo, y los indígenas, los grupos indígenas que estaban allí, o son esclavizados, o los convierten a guerrilleros, o los han matado. Es una situación realmente que la gente mira. Además de eso, los servicios básicos no funcionan. No tenemos luz, no tenemos agua, sobre todo en el interior del país. O sea, han sido ineficientes en todo. De modo que entre corrupción, narcotráfico, es un estado realmente deplorable el que nos encontramos los venezolanos, y el gobierno del presidente Guaidó, que está siendo apoyado por 60 naciones del mundo, han tratado por todas las formas posibles de hacer sentar a Nicolás Maduro a una mesa de negociación para tener unas elecciones libres, realmente democráticas, y cambiar ese gobierno por formas pacíficas, porque esa es otra. La gran mayoría de la población venezolana ya no quiere a ese gobierno, pero como ustedes saben cómo es la dictadura, y aquí lo tengo que comparar con lo que está pasando en Rusia, con lo que está pasando en Cuba, en Nicaragua, lamentablemente también va en camino Bolivia, va en camino Argentina. Es una situación terrible cuando nos encontramos a estos dictadores que no quieren salir del país, que se quieren posicionar, no dejar el poder, y lo que se hacen es destruir. Wow. Sí, y es que es importante recalcar sobre todo que sí, Venezuela sí tiene una problemática muy grande, y ahí sí que no sé si voy a usar una palabra muy fuerte, pero la dictadura que ha hecho desgracia a ese hermoso país de Venezuela es el cáncer total que tiene, y de verdad esperamos de todo corazón que en un futuro muy, muy, muy próximo se pueda llegar a tener unas elecciones realmente democráticas y que se pueda solucionar así lo queremos, porque esto afecta no solamente a los venezolanos, claro, esto afecta a toda América Latina. La situación de Colombia es terrible, claro. Por ejemplo, hay que ver lo que significa 2 millones de personas que están allá, otros que se han ido a Estados Unidos, por toda América Latina. Bueno, aquí en Guatemala también están llegando. Claro. Entonces están llegando 40, más o menos 40 caminantes venezolanos por semana. Entonces hay una situación realmente dramática.
y de violación de los derechos humanos y de criminalidad. Claro, hay algo muy importante y quiero decirlo. Nosotros, el equipo de Una Chela con Chejo, también tenemos otro podcast que se llama Casaca Mata Carita. Este es un podcast orientado más al diseño gráfico, pero uno de nuestros invitados se llama César Rengifo. O sea, sí. Él es venezolano y ha sido un exponente del diseño gráfico aquí en Guatemala. Y ahí sí que si él nos está viendo, le mando un gran saludo. Y sobre todo para decirle de que hay venezolanos aquí en Guatemala, pero no es cualquier tipo de venezolanos. Hay venezolanos muy capaces y que ponen en alto no solo a Venezuela, sino también a Guatemala. Gracias a Dios, así es. Así es. Y entonces yo le quiero preguntar ahora, ¿qué es la embajada qué es la embajada de Venezuela y qué funciones tiene? Bueno, la embajada de Venezuela somos 3 personas. Ok. Quiero decir que esto es como gobierno interino. Déjame decirte que es la primera vez en la historia actual, contemporánea, que hay un gobierno interino apoyado por 60 naciones. Wow. Que es realmente democrático y viviendo, porque el presidente Guaidó vive en Venezuela y el presidente Guaidó es completamente atacado por el régimen cada vez que puede. Esa es una lucha muy fuerte la que nosotros estamos teniendo. Bueno, en este contexto, por supuesto, nuestras representaciones y embajadas tienen muy poco personal y muy poco presupuesto. Claro. Yo misma no estoy viviendo aquí en Guatemala, sino yo vivo en Miami y voy y vengo cada vez que puedo. Con la solidaridad de muchos países amigos, y de nuevo debo nombrar a Colombia, que es uno de los que más nos ha ayudado. Nosotros, y con los Estados Unidos también lo tengo que decir, y con la misma Guatemala, pues nosotros, y con el poco presupuesto que tenemos, pues nosotros llevamos esta embajada, que no tenemos sede, no tenemos dinero para tener una sede como una sede normal de una claro. misión diplomática. Lo que estamos en una empresa de un venezolano de envíos. Nosotros tenemos un pequeño escritorio así, donde 2 compatriotas que viven aquí en Guatemala pues hacen el trabajo consular. Wow. Y yo hago el trabajo político diplomático cada vez que puedo. Y gracias a Dios que existen las redes sociales y que existe el internet, porque así estoy más cercana, aunque no esté aquí todo el tiempo que quisiera. Claro, le quiero preguntar, ¿qué es lo que le atrae hoy en día a Guatemala? Menciona que es cada vez que usted puede, pero hoy, ¿qué le atrae aquí? ¿Cuándo es que usted parte otra vez? Y más o menos, ¿cuándo la vamos a volver a tener aquí? Bueno, yo vine porque yo trato de venir al menos 4 o 5 veces al año. Claro. Ya estaba a finales de febrero, entrando marzo, y era hora que yo llegara. Yo viniera. Ya tuve una entrevista, sobre todo ese era el propósito del viaje, tener una entrevista para reforzar las relaciones bilaterales con el nuevo canciller Mario Búcaro en la Cancillería guatemalteca, para ver a mis pares de las misiones diplomáticas, que también lo he estado haciendo, y sobre todo para dar mi apoyo y supervisar y organizar lo que vamos a hacer en la embajada en los próximos meses al venir. Excelente, me parece estupendo. Yo lo que le quiero preguntar ahora, desde que usted entró como embajadora, ¿qué relación existe hoy en día entre Guatemala y Venezuela? Bueno, aquí hay que diferenciar con toda política y diplomáticamente. Las relaciones son muy buenas con Guatemala y la Venezuela de Juan Guaidó, la Venezuela diplomática. Tenemos todo el apoyo de Guatemala. Guatemala, como le decía antes, rompió relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, las relaciones son, digamos, con el presidente Guaidó y conmigo, que lo represente. Allí estamos trabajando conjuntamente en la OEA, en la ONU, y hemos sido solidarios ambos. Por ejemplo, en la lucha del presidente Yamatei contra el narcotráfico, muchos de los aviones que salen con narcotráfico y pisan Guatemala, sea para seguir a Honduras o otros países, a Europa o a Estados Unidos,
se originan en Venezuela. Y muchos de esos, casi el 80-90%, salen de Venezuela. Porque Venezuela ha pasado a ser un punto de paso, y bueno, ya no solamente de paso, de esconder terroristas y narcotraficantes. Claro. Entonces, en eso hay un triángulo de ayuda entre Guatemala, Estados Unidos y Venezuela. La Venezuela de Juan Guaidó. Excelente. Entonces, ahora, en materia económica, como el que tiene el poder y no se quiere ir, que es el régimen usurpador Nicolás Maduro, pues las relaciones comerciales pues no hay, pero es que ya casi no tenemos ni empresa privada, la agricultura está en cero. Entonces casi no se exporta nada desde Venezuela. Wow, sí, es que es muy importante conocer esto, ya que ahí sí que las relaciones exteriores que puede tener Guatemala con otras naciones son muy importantes y sobre todo muchas personas no las conocen. Y la verdad me compadezco y muestro mi solidaridad con lo que me acaba de contar, que básicamente ya no tienen mucha empresa privada. No, quedó en cero. Wow, sí. Acuérdense que los comunistas llegan disfrazados, se disfrazan de socialistas o de democracia, pero cuando llegan y toman el poder, bueno, lo estamos viendo con Putin, ellos lo que logran es convertirse en comunistas y te eliminan la empresa privada y todo lo productivo. Claro. Bueno, ahora yo le quiero preguntar algo, y es que ¿qué problemáticas atiende usted como embajadora de Venezuela en Guatemala? Bueno, varias, porque como le decía antes, bueno, aquí hay una comunidad de venezolanos de unos 5,000. Okay. No sabemos si más o menos, eso oscila, pero sí sabemos que en el último año, en los últimos meses, digamos, 3-4 meses, están caminando venezolanos que vienen desde otras partes de América Latina y desde Venezuela para Centroamérica. Se pasan por el tapón de Dairén, que es muy peligroso, bueno, los violan mujeres, niños, los desfiguran, es una situación realmente dramática. Y los que logran llegar, bueno, pasan por Guatemala porque quieren ir a México y a Estados Unidos, o algunos se quieren quedar aquí legalmente, ¿no? Entonces yo tengo que atender junto con el Instituto de Migración y con la Cancillería guatemalteca esa problemática. Por otra parte, yo doy papeles, documentos, quiero decir, limitados, porque no somos un consulado como tal, pero damos documentos que les han servido mucho a los venezolanos residenciados aquí, sea con residencia permanente o temporal. A eso le debo dar las gracias al gobierno y al pueblo de Guatemala que nos han permitido, por ejemplo, que yo dé un certificado de extensión de pasaporte vencido. Entonces, el venezolano que vive aquí puede ir a un banco, puede ir a incluir inscribir sus niños en el colegio, porque allí les piden pasaporte vigente. Claro. Y lamentablemente el gobierno de Nicolás Maduro es un régimen completamente viciado, que además inefectivo, que no da pasaporte, o sea, que sí da pasaporte, pero hay una situación terrible, cuesta mucho, lo dan con un gran atraso. En cambio, constancia que yo doy les permite además salir y entrar del país. Entonces yo he ayudado mucho en ese sentido y yo creo que ese es uno de mis mayores logros, haber logrado y haber Guatemala dado esa oportunidad para que los venezolanos que están aquí estén en unas mejores condiciones y que estén legales, porque nosotros queremos hacer realidad el derecho a la identidad que tiene todo ciudadano. Claro, y es que también algo que quiero mencionar es que Guatemala es el hogar de todo el mundo. Cualquier persona puede venir aquí y no hay problema. Y sobre todo yo animo a mis compatriotas, a mis hermanos guatemaltecos, que si pueden ayudar, ahí sí que, y está en sus posibilidades, ayudar a cualquier hermano venezolano, y sin importar en qué situación esté, que lo haga. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucha empatía con Venezuela. Yo le voy a decir una cosa. Claro. Guatemala es uno de los países de América Latina, hay otros también, por supuesto,
pero que donde existe más esa empatía, no se han visto manifestaciones de xenofobia en otros países, hermanos. Sí, lamentablemente, eso no es culpa de los gobiernos ni nada de eso, sino que algunas veces cuando se dan migraciones tan grandes como la venezolana, que es única en la historia de América Latina, porque nunca habían emigrado 6 millones de venezolanos y va para 8 según estadísticas de la OEA, entonces se dan, porque no todos los que llegan lamentablemente son gente decente, hay algunos pues que no son así, y se han dado manifestaciones en otros países. Pues aquí en Guatemala no. El guatemalteco ha sido muy, digamos, solidario y amoroso y afectuoso con la comunidad venezolana, y la comunidad venezolana está muy bien agradecida. Y debo decir también que hay una gran parte de la comunidad venezolana que está muy bien preparada, claro, y ha ayudado mucho también a la economía y al comercio guatemalteco. Entonces, gracias a Dios, en ese sentido, estamos muy bien. Excelente, sí, porque la verdad yo lo que sí le puedo decir es que Guatemala, y estoy seguro, no solo yo, sino estoy seguro que gran parte de la población en Guatemala tiene esa empatía y ese afecto a nuestros hermanos venezolanos, porque tenemos miedo a que alguna vez pueda quedar en el poder, en las autoridades aquí en Guatemala, alguien como, lastimosamente no voy a mencionar el nombre de esa persona, pero usted sabe a qué me refiero, el terrible dictador de Venezuela. Tenemos miedo que alguien así pueda llegar al poder de Guatemala. Y hay que tener mucho cuidado, porque en este momento están tratando de tomar toda América Latina. Claro. Y yo sé y sabemos que hay un cansancio en la población, y algunas veces la población no quiere votar por partidos políticos, por los líderes políticos, dicen que todos son iguales. Eso no es así. Tienen muchos defectos, han tenido, y lamentablemente tienen que mejorar, eso es cierto, pero nunca puedes comparar un líder político democrático con un líder estos no son líderes, estas personas que se venden como líderes democráticos y después no son. Hay que tener mucho cuidado, y sobre todo con la izquierda radical latinoamericana, aquí en Guatemala y en todas partes. Porque si no pasará lo de Cuba, lo de Bolivia, lo de Nicaragua, lo de Venezuela, y Dios quiera que no pase en otros países. Claro, y es que es algo que usted mencionaba, es que Guatemala a veces, no tal vez Guatemala, pero yo lo voy a orientar a Guatemala, muchas veces las personas guatemaltecas tienen miedo a votar o no tienen ganas de ir a votar porque tienen ese rechazo a la política, pero para este es un espacio, una chela con Chejo es para divulgar de manera educativa las funciones públicas y políticas de Guatemala, entre ellas las relaciones exteriores, para que Guatemala se prepare para un futuro más amigable, más agradable a nivel político y a nivel social, económico, pero sobre todo a nivel educativo, que la gente no sea ignorante en estos temas. ¿Por qué? Porque es importante para el desarrollo de un país. Así es. Lo que le quiero preguntar, esta ya es la última pregunta de nuestro contenido principal, y es, ¿qué necesita un guatemalteco para entrar a Venezuela? O primero que nada, ¿un guatemalteco puede entrar a Venezuela? Bueno, él tendría que pedir, no sé cómo está la situación en las embajadas del régimen de Maduro, porque hay embajada del régimen de Maduro y la embajada democrática del presidente Guaidó. Como están las relaciones exteriores rotas, las relaciones diplomáticas, entre Venezuela y Guatemala, realmente no se puede dar una visa para que un guatemalteco vaya y haga turismo allá. Es lamentable, pero es así. Entonces, aquí al contrario sí, porque a mí me reconocen y yo soy la que ayudo, pues, y el Instituto de Migración y la Cancillería, pues sí dan visa. Pero al revés no, porque allá en Venezuela el que existe está solo Nicolás Maduro y no lo deja. Él no lo permite, que eso quede claro. Entonces, en este momento no se puede ir a Venezuela.
Excelente. Y es muy importante que podamos conocer esto porque yo sí conozco personas que dicen yo quiero ir a Venezuela porque ahí sí que Venezuela tiene unos paisajes hermosos. Es una belleza. Yo he tenido la oportunidad de comer gastronomía venezolana deliciosísima. Sí, sí. Y imagínese poder ir allá. Pero los guatemaltecos acá están ganándonos. No, mire, yo soy guatemalteco de pura cepa y para mí siempre Guatemala va a ser lo mejor, pero la comida de Venezuela y también los paisajes que ofrecen, me quedo admirado. Yo lo que le quiero ahora pasar a una sección que se llama compromiso diplomático. Uh-huh. Le quiero preguntar, ¿cuál es su compromiso con su hermoso país Venezuela y nuestro hermoso país Guatemala? Yo lucho desde que era muy jovencita y sigo, por supuesto, ahora que no soy tanto, luchando desde toda mi posición, sea mi posición como embajadora en este momento, sino como activista, sino como profesional, sino como familia y personal. Yo lucho siempre por la democracia y la libertad y la paz en mi país, en Guatemala y en todos los sitios. Yo creo que especialmente hoy en día que estamos viendo esta agresión e invasión brutal, injustificada, ilegal de Vladimir Putin en Ucrania, tenemos que luchar aún más por la democracia, por educar a nuestros conciudadanos a que aprendan realmente las diferencias entre lo que es una verdadera democracia y otros que se hacen pasar como democráticos, pero cuando toman el poder se convierten en otra cosa, en unos dictadores, y en unos dictadores brutales que no les importa nada, como estamos viéndolo ahorita de lo que está haciendo Rusia. No le importa a los niños, no le importa a las mujeres, no le importa absolutamente nada. Ellos quieren poder y punto. Y hasta están amenazando con armas nucleares. Claro. Entonces hay que seguir luchando, hay que unirnos. Los hermanos latinoamericanos hay que unirnos, pero de verdad. No para corrupción, no para decir sí, porque la diplomacia lamentablemente tiene muchas hipocresías, ¿no? Claro. Y a la hora de la verdad, pues no se cumplen estos principios. Yo lucho por los principios. Y yo lucho porque también Guatemala, que ha sido nuestro país anfitrión, nuestro país que nos ha recibido a los venezolanos, con una gente tan maravillosa, también con unos paisajes únicos, lindísimos. Atitlán, Tikal, pero sobre todo la gente que no caiga, que no se deje engañar, que vea realmente lo que es verdad. Hay que luchar por la democracia para que no llegue a eso. Y también para que los políticos, pero no solamente los políticos, todos los ciudadanos que roban, que se portan mal, que no siguen las leyes y la Constitución, que esos ciudadanos también sean más democráticos, sepan realmente cuál es el verdadero comportamiento para tener sociedades mejores. Excelente, sí. Y es que tenemos que unirnos. El mensaje, nos podemos unir en diferentes ejes. También nos solidarizamos mucho con nuestros hermanos de Ucrania. Rechazamos totalmente cualquier acción de guerra. Nosotros ayer me tomó me puedo tomar un segundo para comentarle. Por favor. Que nosotros, la Embajada de Venezuela en Guatemala, representada por mí y por mis dos colaboradores, mi ministro consejero, Alcides Guatarama, y María Fernanda Huisi, que es mi cónsul, nos apersonamos al cónsul honorario de Ucrania en Guatemala, el señor Ricardo Ortiz, y le entregamos un comunicado del presidente Guaidó en apoyo total a la situación y a Ucrania, a su pueblo y a su gobierno. Y también fuimos con la Asociación de Venezolanos en Guatemala, que se llama ASOVEGUA. Entonces fueron el tesorero y otros representantes de la comunidad de venezolanos aquí en Guatemala. Qué excelente, sí, y sobre todo qué bueno que lo pudieron hacer. Estoy seguro que ahí sí que toda la
patria de Ucrania ha de estar muy consciente sobre el apoyo que Venezuela, sobre todo porque hay un tema muy complicado, ¿verdad? Porque hay gente que aquí en Guatemala no conoce mucho a veces que, no sé si mal llamado lo puedo decir, que Venezuela tiene 2 gobiernos. Para mí solo tiene uno y tiene una dictadura. Pero en Ucrania tal vez es hasta más raro que lo conozcan. Y aquí hay 300. Imagínense. 300 ucranianos están aquí en Guatemala y trabajan en una mina. Y sobre todo los ucranianos no han de saber que existe un presidente, Juan Guaidó, que está cambiando las cosas y las va a seguir cambiando, pero que sobre todo el dictador apoyó a Rusia. Ah, totalmente. Y sobre todo uno sabe que lo apoyó porque él va en contra de toda la razón, pero es bueno saber que la verdadera Venezuela apoya. No estamos con él. Apoyamos enteramente a la Ucrania democrática, al presidente Zelensky, y realmente es una admiración muy grande que tenemos con él, porque él ha sido un héroe democrático. Así que nos hacía falta, un héroe valiente, un héroe que se ha quedado ahí, una persona que él con su familia, con su esposa, con sus hijos, ha estado ahí en esa lucha. Y no solamente él, toda su fuerza. Mira, hasta una Miss Ucrania se quitó su banda de Miss y se puso su Kalashnikov y dijo: estoy en la guerra. Y así que innumerables personas. Miren, nosotros recogíamos ayer el testimonio de un venezolano que se encuentra, ya hay muchos, pero no tantos, pero hay muchos, de un venezolano que se encuentra allí con su esposa, que también es venezolana. Salió por las circunstancias de la dictadura de Chávez Maduro, y llegó y dice: yo cogí mi rifle y yo no me voy de aquí, porque yo voy a defender a Ucrania, porque ha sido la patria que nos ha acogido. Esta también es mi patria. Claro, excelente, me parece, y así debe ser. Uno tiene que defender la tierra donde uno vive. Y yo quiero preguntarle ahora una pregunta muy especial que el embajador Juan Hurtado Cano nos sugirió. Y dice, ¿cómo podemos entender bien la migración de Venezuela a Colombia? Bueno, ¿cómo podemos entender bien? Ya le estoy diciendo que son 2 millones de venezolanos que fueron. Pero eso tiene raíces culturales, sociales, históricas. Para nosotros los colombianos no son cualquier persona, son nuestros hermanos. Colombia y Venezuela, Simón Bolívar hizo la Gran Colombia. Claro. Y desde ese momento Simón Bolívar libertó a Colombia, a Venezuela, por supuesto, y a Venezuela del yugo español. Igualmente a Ecuador, a Perú y a Bolivia. Pero sobre todo Colombia y Venezuela hasta hace poco no habían ni siquiera fronteras claras en ciertos pueblos y en ciertos lugares. Le estoy hablando por mi mamá. Claro. Mi mamá fue andina, porque ya murió, en paz descanse. Vivía en el estado Táchira, que es frontera con Colombia, y allí mi mamá me contaba que pequeños no habían, o sea, ella era amiga de colombianos y venezolanos y no sabía cuál es. Casi los oye a uno pronunciar, es casi lo mismo. Cuando uno va a la costa colombiana, uno se siente que es lo mismo, y allí adoran a Bolívar al igual que nosotros lo queremos mucho, reconociendo como un ser humano, por supuesto, no es un dios, y claro, tiene sus errores, pero digamos, hay mucha cercanía. Colombia nos daba a nosotros una gran... cuando Colombia ha tenido problemas históricos en su país, nosotros también recibimos una cantidad enorme de migrantes colombianos. Entonces, somos hermanos. Se echan la mano. Echamos la mano aquí y allá, y gracias a Dios que está el presidente Iván Duque. Exacto. Que es un presidente democrático, consciente, valiente, que a pesar de todas las críticas que le han hecho,
desde la izquierda, por cierto, que le han hecho, sobre todo por recibir a los venezolanos. Dice, pero si muchos de estos venezolanos tienen padres colombianos. Wow, sí. Porque eso pasó aquí y allá. Entonces hay una razón muy importante. Además, Colombia ha tenido un desarrollo económico más importante que el de Venezuela por, bueno, diferentes razones. Y en los últimos tiempos, Colombia vendía una cantidad de agricultura, de industria en tela, de industria en muchas clases de industria, donde más bien ayudaba a nosotros los venezolanos, porque nosotros lamentablemente, por el petróleo, no voy a hablar de eso porque es muy largo, pero no habíamos tenido el mismo desarrollo que ha tenido comercial y económico que Colombia. O sea que nosotros recibimos mucho. Ahorita Chávez y Maduro terminaron con eso. Claro. Pero sobre todo enhorabuena que la hermana Colombia los apoya y, como usted dice, son sus hermanos mayores. Ahí se ve lo que es la verdadera integración. Exacto. Y eso es la integración que muchos hablan de integración así de la boca para afuera. Pero esta es la verdadera integración. La verdadera integración, como la verdadera hermandad, como el verdadero amor, se ve cuando la gente está mal, no cuando está bien. Ok, embajadora, yo le quiero preguntar algo muy especial y sobre todo muy específico. ¿Cómo es la regularización entre Colombia y los hermanos venezolanos? No, le explico. Colombia, muy generosamente, y eso lo ha hecho el gobierno del presidente Iván Duque, ha hecho algo que no ha hecho ningún país del mundo, ninguno, y que lo deberían seguir, porque cada vez estamos más interconectados. Porque estamos en globalización, así como lo bueno sucede, se interconecta y hay una guerra y afecta a unos y otros, así lo bueno, y con este problema migratorio que tiene no solamente todas partes del mundo, ahora vamos a tener los migrantes ucranianos y sirios y etcétera. Bueno, Colombia, el gobierno estableció un programa de regularización a 10 años para sus hermanos, nuestros hermanos, o sea, nosotros que somos hermanos, como ya les expliqué, para los venezolanos. Eso es una gran cosa, que no lo ha hecho ningún país en el mundo. Entonces, eso no solamente es una manifestación, como yo le había dicho, y por eso es Colombia nuestro principal hermano y nuestro aliado en esta circunstancia, sino porque no lo ha hecho otro, ni siquiera Estados Unidos, que ha sido también otro país, porque lo debo decir, muy generoso y que ha estado allí apoyándonos en todo. Y bueno, ya hay otros como Guatemala, por supuesto, y cada uno en su medida. Pero lo que ha hecho Colombia en este sentido realmente es muy importante. Yo lo quiero destacar y gracias por habérmelo preguntado, porque no solamente le debo dar las gracias al gobierno colombiano por esto, sino que si quiero decirle a los guatemaltecos, quiero decirle a los diferentes países que acogen migrantes, sean venezolanos o no, que este es un programa para seguir, que este es un programa que se debe servir como lección, porque está marcando lo que debería hacerse en el futuro. Excelente. Y enhorabuena, hay algo que hay que mencionar, la unión hace la fuerza, juntos siempre vamos a ser más poderosos, a pesar de que nos dividen fronteras, todos somos latinoamericanos, guatemaltecos, venezolanos, colombianos, todos somos lo mismo y todos vamos a poder luchar contra el mal y lo vamos a vencer. Así es, y lo vamos a vencer. Por eso es que no hay que dejar de luchar. Excelente. En ninguna circunstancia. Así es. Yo lo último que le quiero preguntar a ustedes, bueno, más que preguntar es pedirle un favor. Puede ver a la cámara y compartirnos un mensaje positivo para todos los guatemaltecos y venezolanos en Guatemala y en cualquier parte del mundo, de esperanza de usted como embajadora de Venezuela en Guatemala para todos. Yo quiero decirle a mis hermanos guatemaltecos, que también son nuestros hermanos de Venezuela, que han estado tan
tan cerca de nosotros, apoyándonos en esta crisis tan terrible que ya lleva 22 años de destrucción de un país. Yo les voy a pedir lo que ha pedido el presidente valiente de Ucrania en estos momentos, que nos mantengamos en la lucha, porque mientras hay lucha democrática, hay esperanza. Lo peor es resistir. Al mal no se le baja la cabeza. Al mal hay que enfrentarlo sin miedo. También lo decía el Santo Padre Juan Pablo II. No hay que tener miedo. En las circunstancias que sean, tenemos que luchar por nuestros países, por nuestra gente, por nosotros mismos y por Dios. Ese Dios que siempre nos ampara y que siempre está con nosotros y que está esperando que en los peores momentos nosotros respondamos como Él quiere que responde. Al mal, nada. Excelentes palabras, muy motivadoras, muy esperanzadoras. Le agradezco mucho. A ustedes, muy amables por invitarme. Es un honor para mí. Para nosotros es un honor que haya aceptado estar con nosotros. Por ende, quiero pasar ya a la última sección, que es a los agradecimientos. Primero, agradecerle a usted, como le había mencionado, el haber aceptado. Ya sabemos que su agenda es muy complicada y que haya apartado no sé cuánto, una hora aproximadamente que estamos aquí para estar con nosotros, platicar un poco acerca de las relaciones bilaterales entre Guatemala y Venezuela. También quiero agradecer profundamente a mi gran amigo, a mi fiel amigo, el embajador Juan Hurtado Cano. Para mí él ha sido una persona digna de admirar y que me ha apoyado desde hace unos... Pues lo mismo digo yo, Así. no eres tú solo. Y aquí estamos haciendo posible este programa gracias a él. Así es, muchas gracias, le agradezco bastante que aquí detrás de cámara está nuestro fiel amigo, por lo que quiero terminar dándole un kit de agradecimiento. Contamos con diversos patrocinadores que quieren agradarla a usted con este kit, que es para una chela con Chejo. Es especialmente para usted. Nos gustaría que usted la pudiera abrir y ver qué le han dado. ¡Ay, qué belleza! Esta gorra es gracias a nuestro patrocinador oficial, Surprise Star, los mejores en sublimación, no hay pena. Es la gorra oficial del podcast. ¡Ah, qué excelente! Le queda re bien usted. Un poquito grande, pero ahí la ajusto. Se puede ajustar. Muy buenísima, bella. Aquí también tenemos más regalitos para usted. A ver. Ya va. Así. Así mero, cabal. Ahí está. Aquí tenemos más regalitos para usted. ¡Ay, qué belleza! Esto me encanta. Es la mascarilla oficial del podcast, una chela con Chejo, gracias a nuestro patrocinador. Un brindis por eso. Yo ya no tengo, pero le hago aquí, miren. Y me tomo la agüita. También se le había caído esto, miren, de nuestro patrocinador oficial, Ana Designs. Es un emprendimiento de moda que la está rompiendo muy duro aquí en Guatemala. Es un strap para que usted pueda colgar su mascarilla o cualquier mascarilla que usted tenga. Ah, pero qué belleza. También tenemos... Y está esto también. Una camisa oficial del podcast oficial, gracias a nuestro patrocinador oficial, Surprise Star. Es especialmente para usted. Ay, miren qué bella, qué linda. También tenemos... La llevaré para lucirle a la pinca. Ah, ¿verdad? Y yo allá. También tenemos adentro, hay 2 cupones. Ajá. Si lo podemos sacar, este es un cupón de un corte de cabello gratis. De la barbería La Navaja del Barbero. A nosotros nos comentaron que esta puede llegar usted, hay estilista para mujer, o bien se lo puede regalar a un amigo o un familiar. También hay otro cupón que es de la mejor taquería de aquí de Guatemala. Taquería El Cuadrilátero VIP Valladonis le regala un 50% de descuento en una taquiza completa de tacos de canasta. Ay, la mejor gastronomía mexicana en Guate, se lo juro. Y ¡Qué maravilla! Y también nuestro patrocinador oficial, la Panadería Coquín, le manda este kit de los mejores productos de panadería. Ellos son una panadería con más de 60 años en operaciones, ofreciendo los mejores productos en panadería, y esto se lo entregan especialmente para usted, para que lo pueda disfrutar
Ahí sí que a la hora de la merienda, de la cenita. Miren. Mire las deliciosas champurradas. Champurradas tan sabrosas que son. Y ese es el café de ellos. Pan. Un café exclusivamente de Guatemala, que el de Colombia no se queda atrás, pero como yo lo digo, guatemalteco de pura cepa. ¿Y esto? Es un pañuelo, se llama un pañuelo, es de manjar, perdón, de dulce de leche, deliciosísimo. ¡Qué rico! Para que usted se lo pueda usar. Con razón, cada vez que vengo a Guatemala engordo mis 2 kilitos. Dígamelo a mí. Bueno. Y esto también se ve delicioso. Esa es una empanada de pollo deliciosa. Nosotros bueno. la hemos comido en el backstage de nuestro set, que esperamos un día, cuando usted pueda regresar, la podamos llevar a conocer. Le agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros, le agradezco mucho por haberse tomado este tiempo, por habernos permitido platicar con usted. Quisiera agregar unas últimas palabras usted para ya cerrar. Bueno, que ha sido un gran placer estar con ustedes. Como siempre, Guatemala generosa, bella, unos seres humanos que ojalá todos los seres humanos fuéramos así del mundo. De verdad que sí. Y tuvieran esa diversidad cultural que tienen ustedes. De verdad se los agradezco esta entrevista muy bella, me sentí muy bien. Y ustedes cuentan, quiero decir, todos los guatemaltecos con los venezolanos. Los venezolanos estamos para servirles. Muchísimas gracias y Guatemala está al servicio de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias. Le agradezco a todas las personas que nos ven y nos escuchan por nuestras redes sociales. Recuerden compartir este contenido que es de mucho valor para Guatemala y para el resto del mundo. Les agradecemos profundamente. Síganos y quédense pendientes de nuestras notificaciones y noticias. Muchísimas gracias. Les deseamos un feliz día.